Va, a ver, entonces déjenme comparto pantalla, ¿no? A ver qué onda. Entonces, pues vamos allá. De acuerdo a esto que tenemos por acá, ejercicios 7 y 8. ¿Qué onda aquí? Ahí sí ves que la fuerza equivalente está fuera de la viga. Ujú. Bueno, aquí no se ve, pero ya cuando haces todos los Acá. cálculos, sí. Sí. Entonces ahí la respuesta como tal sería la distancia en la que se encuentra la fuerza equivalente o sería que no, bueno, que no se puede ubicar en la viga. Bueno, no se puede ubicar en la viga porque la viga físicamente no tiene tanta longitud. Pero sí sería bueno indicar a qué distancia estaría la fuerza equivalente si la viga siguiera a lo largo del eje horizontal. Entonces, sí, de hecho, en ese ejercicio, pues es como en algunos casos de estática, ¿no? O que no alcanza el cuerpo físicamente para ubicar el sistema equivalente. Entonces, sí, no pasa nada, pero sí sería bueno indicar la respuesta de a qué distancia se ubicaría si es que físicamente existiera el cuerpo, ¿no? Pero como tal, no está dentro de la viga. Ok, gracias. Y solo para confirmar, en la 8 es poner la fuerza equivalente en el punto O y esta flechita que indica el momento, ¿verdad? Sí, de hecho, como aquí hay que poner todo en el punto O, así como dice acá, en el punto O, pues es juntar todo, ¿no? Es como arrastrar todas las fuerzas y todos los momentos, sumarlos y ponerlos ¿no? Entonces sí habría una notación como esta de los 500 kilonewton con esta flechita, pero obviamente otra magnitud, ¿no? Y pues una fuerza puntual equivalente. Sí. Entonces, a pesar de que el ejercicio es el mismo, dibujo y fuerzas iguales, cada uno de estos dos sí existe un par, aunque la fuerza de la carga no esté dentro de la viga. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cuando haces el cálculo del momento par, lo haces con respecto a un punto. Y como normalmente lo hacemos en un punto que esté a lo largo del cuerpo o de la viga, pues entonces claro que se genera un momento, ¿no? Entonces, pues al haber momento y al haber fuerzas, pues existe una distancia a la que se encuentra, ¿no? Aunque físicamente no esté la viga presente donde se encontraría la fuerza puntual equivalente, ¿vale? Es eso con lo que podemos trabajar. Y pues no sé si quisieran comentar algo más. Diego, sí, adelante. ¿Sí se escucha? Claro, sí. Más de las series de la entrega, en la parte de que nos dejó los ejercicios, bueno, que tú nos dejaste los ejercicios, también vienen mencionados los ejercicios de la serie. ¿Los anexamos también o solo los que nos dejaste? Pues más bien en cada asignación de actividad pongan el archivo correspondiente. Por ejemplo, en esta asignación donde viene pues, este documento, solamente suban la resolución de estos ejercicios. Y entonces en la otra asignación en Classroom, que solamente pide la serie de la coordinación, solamente esa. ¿Va? Va. Sí, gracias. Va, ya está, ya está. Sí, aunque sí, bueno, digo, sería bueno tenerlas en uno solo, son ejercicios diferentes, ¿no? Vale. Sí, Diego. Perdona, chava, se me trabó un poco. Ahorita con respecto a esa última pregunta, en la tarea que Ajá. hacemos en esa misma serie, bueno, en esta de complemento, los ejercicios de la división, entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. A ver, mira, ahorita lo que estaba comentando es que pues en cada asignación pongan la resolución correspondiente. O sea, por ejemplo, para este documento, en la asignación donde estuvo esto,
suban únicamente los ejercicios de de esta parte. Y en la otra asignación, pongan únicamente los ejercicios de la serie. ¿Sale? O sea, sí, esa publicación la había hecho para que solamente fueran para que en el mismo mandaran todo. Pero, pues, dado que son ejercicios de diferente naturaleza, por así decirlo, pues, separados. ¿Va? Vale, chava, gracias. ¿Vale? Entonces, separados. Listo. ¿Algo más que quisieran comentar de los ejercicios de la serie? No. Bueno, tal vez no. Sería bueno que practicáramos el tema que estamos viendo ahorita, pero con uno de los ejercicios pues, que ya han trabajado en otros temas. Miren, por ejemplo, aquí, este ejercicio del que ya resolvimos algunas cuestiones, pues vamos a tomarlo para realizar pues, un caso con el tema que estamos viendo actualmente, ¿no? Miren, en este caso, aquí con este dibujito, a pesar de que es de un tema pues previo, vemos elementos con los que podemos estar familiarizados del tema que estamos abarcando actualmente, del equilibrio de cuerpo rígido. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos podrían confundir? Y lo digo confundir, pues porque el tema que estamos viendo ahorita de equilibrio de cuerpos rígidos incluye diagramas de cuerpo libre, apoyos, uniones o conexiones. Entonces, eso hace que el enfoque para la resolución de problemas sea diferente. Así que aquí, ¿cuáles son esos elementos que nos confundirían o que nos darían a determinar el tipo de ejercicio, de tema? El perno y la bolita como el rodillo. Ok, va. Entonces, al identificar estos elementos de aquí, ya dicen, pues en el punto O hay un rodillo. En el punto, bueno, acá no tiene nombre, pero imaginen punto A, ¿no? Si quieren. Entonces, en ese otro punto se tiene un perno, entonces con eso podemos hacer un análisis de equilibrio de cuerpo. De acuerdo a esto, podríamos incluir un menú que diga, determine las reacciones en los apoyos. Fin. Así. Entonces, pues es un enunciado sencillo, pero al ver eso en un examen, pues puede que no parezca tan sencillo como está escrito en el enunciado, ¿no? Pero no pasa nada. La razón por la cual me gustaría hacer este ejemplo viendo el tema actual es porque así ya se pueden dar cuenta en qué casos utilizar cada análisis. Entonces aquí nos pide determinar las reacciones en los apoyos. ¿Cuál es la diferencia para resolver este ejercicio con respecto a los ejercicios de la serie como estos que vienen acá? ¿Cuál es la diferencia? Por ahí tenemos. Que no consideramos, o sea, consideramos esos apoyos como despreciables, ¿no? O sea, no los estamos considerando. Ok, eso es un punto bien importante. Cuando estamos en el tema de sistemas equivalentes de fuerzas, los apoyos no los tomamos en cuenta para el análisis de fuerzas. ¿Vale? Entonces, en realidad, en sistemas equivalentes, no nos concentramos en el equilibrio. O sea, el tema se llama sistemas equivalentes de fuerzas. Encontramos fuerzas resultantes y momentos resultantes. Eso es para el tema previo. Ahorita ya nos importan los apoyos, uniones o conexiones. ¿Y para qué nos importa? Si el tema se llama equilibrio de cuerpos rígidos, ¿por qué razón nos importan los apoyos? ¿Qué análisis tenemos que hacer? Acá y acá. ¿Por qué razón nos importan los apoyos? Porque mantienen al cuerpo en equilibrio. Exacto, porque se mantiene todo en equilibrio. Entonces, si todo está en equilibrio, las fuerzas... Los momentos Suma de fuerzas y de momentos, ¿qué cosa? están en equilibrio igual. O bueno, dan cero.
pues tienen que ser 0, ¿no? Entonces aquí todo va a dar 0. Cuando ustedes vean en un tema de estática la palabra equilibrio, significa que la suma de lo que estén calculando tiene que ser igual a 0, ¿no? Hay un tip. Entonces, ya lo dijo Caro, no nos habíamos puesto a pensar en los apoyos, ahora sí. Entonces, al momento de realizar un primer análisis para plantear la resolución de este ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Las direcciones de las fuerzas en el rodillo o en el perno. Ok, las direcciones. ¿Estaríamos seguros de las direcciones? Así de primeras no, pero las magnitudes deben de ser las mismas, solo que con signo diferente, ¿no? Ok, correcto. Entonces podríamos darnos el gusto de poner las fuerzas hacia donde quisiéramos. Así que de acuerdo a esto, ¿cuántas fuerzas vamos a poner en cada apoyo? A ver, díganme y las vamos poniendo. Díganme cuántas y cuáles, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. A ver. ¿Serían 2? ¿2 en dónde? En el A, punto A. En el apoyo en A, que es un perno, entonces voy a poner 2 que van así. Ustedes díganme qué direcciones creen que tienen. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Hacia arriba y hacia la izquierda. Ok, dicen hacia arriba y hacia la izquierda, cámara, las ponemos así. ¿Qué nombre le pondríamos a cada una de estas fuerzas? A, X y Y. ¿Y qué necesitamos para poner AY y AX? Nuestro sistema de referencia. Pues sí, entonces, antes que nada, tendríamos que identificar los ejes con respecto a los cuales vamos a bajar. Así que aquí le ponemos el X, ya le ponemos el Y, y así ya estamos completamente seguros que podemos ponerle X y AY, ¿no? Entonces aquí tendríamos AY, acá tendríamos a X, y listo. En el punto O, ¿qué habrá? ¿Una fuerza hacia dónde? Sí, nada más va a haber una, porque es un rodillo, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde? Hacia arriba. Dicen que hacia arriba, cámara. Supongamos que hacia arriba. Entonces vamos a indicarla así. Y para que no haya pierde, vamos a llamarle X. Perdón, oye, por ir vertical, así. Oye, para que no haya pierde, ¿no? Bueno, con esto ya tenemos el diagrama de cuerpo libre completo. Ya podemos ver todas las fuerzas externas. En el otro tema, este tema de sistemas equivalentes de fuerzas, no veíamos todas las fuerzas externas, faltaban, pero con lo que ya sabemos, hemos determinado, ¿no? Entonces ya llegamos a esto. Por lo tanto, como el tema es equilibrio de cuerpos rígidos, hay que plantear nuestras ecuaciones de equilibrio. Hay un valor que podemos determinar inmediatamente. ¿Cuál es? AY. Así. ¿Cuál? AY. AY. ¿Sí, AY? ¿Cuánto vale AY? 15 kilonewtons. 15. Entonces, ese valor está de volada. Pondrían AY igual a 15 kilonewton. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Porque están estas dos ahí. ¿Sí? no. A ver, primero, ahí va. ¿Esto se puede? No. ¿Por qué no? Porque todo esto también ejerce una fuerza vertical hacia abajo. Entonces sería un poco ilógico decir que como esta es la única fuerza aplicada en ese punto, su reacción va a ser igual en ese punto, pero no es cierto, porque todo esto que también está ejerciendo una fuerza está influyendo en la magnitud de cada soporte. Entonces, si nosotros nos quedamos con esta primera premisa, de manera inmediata, ustedes dirían, pues lo que venga acá de la carga distribuida tendría que ser igual a la magnitud en OY. ¿Y ustedes creen que efectivamente eso sea cierto? ¿Que toda la carga distribuida esté aquí concentrada? ¿Ahí está el centroide de la carga distribuida? No. No. Pues no, entonces no se puede. Ya con esto vamos viendo que no porque una fuerza puntual esté ejercida en un apoyo, significa que el apoyo tendrá como reacción el mismo valor de esa fuerza puntual. ¿Va? Para que no haya pierde. Entonces, pues vamos descubriendo esos pequeños detalles, ¿no? Así que esto no es cierto. Lo voy a dejar ahí escrito
porque ahorita vamos a ver qué tanta diferencia hubo entre el valor real y el que pensamos que era verdadero. Bueno, pero pues esto, justo como acá dice en el chat, lo dice Guillermo, efectivamente, la fuerza que podemos determinar así inmediatamente al tener el diagrama del cuerpo libre bien hecho, es la fuerza de reacción AX. ¿Y por qué vale 0? O sea, acá en el chat dice Guillermo, es que AX vale 0. Tiene toda la lógica del mundo, porque es la única fuerza que se encuentra de manera horizontal. Y si es la única que consideramos de manera horizontal, significa que la única manera en la que tendría que cumplirse en equilibrio es que esa fuerza sea igual a 0. ¿Sí les queda claro? Sí. Chao. Sí, entonces, conclusión, AX es igual a 0, porque al hacer la suma de fuerzas en X igual a 0, pues vamos a obtener esto, ¿no? Así que con esto, pues ya tienen un primer valor, ¿no? De hecho, bueno, ahí le pongo kilonewton para poner todos los resultados en las mismas unidades, ¿no? Unidades con múltiplos homogéneos. Tenemos que deducir lo demás. ¿Qué operación creen que sea más conveniente utilizar a continuación? ¿Suma de fuerzas en Y o suma de momentos? ¿Cuál creen? De momentos. Pues dicen que de momentos. Dice que aquí podríamos utilizar cualquiera en realidad, ¿no? Pero utilizar suma de fuerzas en Y no nos daría un resultado directo. ¿Por qué? Porque en suma de fuerzas en Y tendríamos una incógnita porque este dato no es conocido, este tampoco. Entonces, tal vez no sería muy buena idea comenzar con la suma de fuerzas en Y porque nuestra ecuación tendría dos incógnitas y pues no. Entonces, pues como bien nos comentan, vamos a comenzar con la suma de momentos porque ya dijimos que es como que la maña, ¿no? Vamos a ser mañosos y vamos con la suma de momentos porque inmediatamente cancelamos alguna componente de fuerza de reacción. ¿Qué punto les gustaría utilizar para este análisis? ¿El punto A o el punto O? ¿Es igual? Dicen que el punto A, entonces a continuación vamos a hacer un análisis de equilibrio con una suma de fuerzas, suma de momentos con respecto al punto A igual con 0. Cámara, ayúdenme, ¿cómo quedaría esto? ¿Qué tendríamos en términos de fuerzas puntuales? ¿Me lo podrían decir directamente? No, primero, o bueno, bueno, no, porque yo me perdería, la verdad. No sé si alguien se pueda así directo, pero con Bueno, no se preocupen. Si tal vez de manera directa les cuesta trabajo poner las operaciones, recuerden, todo dibújenlo. Todo dibújenlo porque así ven lo que están calculando. Entonces, sabemos que tenemos una carga distribuida que se puede dividir en dos triángulos rectángulos. Entonces, uno de esos triángulos rectángulos tal vez tendría una fuerza puntual equivalente ubicada aquí. ¿Por qué? Porque estaría a una tercera parte del lado recto, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un primer dato que podría ayudar, nada más habría que ver las operaciones, ¿no? Por otra parte, tendríamos otra fuerza puntual equivalente por acá, que sería un poco más grande, ¿no? Por la distancia en la cual está ejercida. Y con esto ya podríamos ver el valor en magnitud. Yo creo que esto sí lo podemos poner ya sin anotar los cálculos, ¿no? Base por altura sobre 2. Entonces, ¿me ayudan con estos cálculos? 4.5 por 6 kilonewton entre 2. Del triángulo de la derecha sería 13.5. 13.5. ¿Ok? Sí. Vale, entonces aquí tenemos una fuerza puntual equivalente de 13.5 kilonewton. Ahora lo mismo con la otra, ¿no? Base por altura sobre 2, ¿no? Entonces 7.5 por 6 entre 2. ¿Cuánto nos da? 22.5. Gracias. 22.5 kilonewton, ¿no? Perfecto. Ahora lo que viene a continuación es el cálculo de momentos ubicando la distancia. No voy a escribir la distancia porque tal vez hasta cierto punto sea sencilla de obtener. Por ejemplo, al hacer el cálculo con respecto al punto A, sabemos que todo lo que hay aquí no va a generar momento. ¿Todos están de acuerdo? ¿Nada de ahí genera momento? Sí. Nada. Entonces, pues realmente eliminamos 3 cálculos de momento, ¿no?
Ya, eso nos sirvió mucho. Entonces, el primer cálculo, por regla de la mano derecha, sería un valor positivo de momento y la multiplicación fuerza por distancia sería 13.5 por 3. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, de aquí a acá hay 3 metros, ¿no? Porque, pues, 4.5 dividido entre 3 es la distancia que obtendríamos de aquí a acá, ¿no? 1.5, el restante acá pues, son 3, ¿no? Por esa razón. Vale, entonces, ya que tenemos eso, vamos con otro cálculo, que también va a ser un cálculo de momento positivo, pero fuerza por distancia, 22.5 ¿por qué distancia? ¿Qué distancia va a ser? 7. ¿Cómo 7, my friend? Son los 4.5 A más. ver, bueno, a ver, de aquí a acá hay 5, ¿no? Sería Entonces, aquí sobran 2.5, ¿no? Ajá. Entonces, de aquí para acá, ¿cuánto habrá? A la suma, ¿no? Este con este. 4, 5, 6, sí, son 7. Sí. Mi álgebra. ¿Pero están de acuerdo que sería la suma de estas dos distancias? Sí. Considerando ese 1/3, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces aquí tendríamos 100 unidades. Vale, a ver, me detengo tantito. ¿Hay alguna duda respecto a estos cálculos? ¿No? No. Está bien, chaval. ¿No? Ahora pues. Entonces vamos a continuar. Luego de esto... espérenme. Ya, luego de esto, pues, ¿qué más genera un aumento? Sería menos los 500, ¿no? Menos los 500. Ok. ¿Están de acuerdo que sería menos 500 todos? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, va. ¿Qué más? Menos oye por 12, no, o 13. Pues la suma de estos dos, ¿no? Ajá. 8 más 4, 12. ¿no? Sí. Así mero. Sí. Entonces, pues esto lo igualamos a 0. Todo lo que hay, ¿no? Entonces, ya no hay más momentos que se puedan generar. Esto igual a 0. Y entonces ahora sí vamos a poner el y. Y aquí, pues, me podrían ayudar con estos cálculos. En lo que yo escribo el despeje correspondiente. Aquí habría 12. Y acá arriba tendríamos todo esto, ¿no? Así. A ver, échenme la mano. ¿Qué tendríamos por acá? En oye. Serían 25.17. 25.17 positivo, ¿sí? Sí. 25.17 en unidades de kilonewton. Estamos trabajando en kilonewton. Y pues ya, al ser positivo significa ¿qué cosa? ¿Qué significa el valor positivo? Que está a la derecha. No, ¿qué pasó? No. Que va en sentido antihorario. A ver, esto que ¿Qué va hacia calculamos es arriba? una fuerza, no es un momento. Que estuvo bien, ¿no? El análisis. Sí, que significa que estuvo bien. En palabras generales, recuerden, cuando obtengan un valor positivo de una fuerza de reacción, significa que la dirección propuesta estuvo bien. Entonces, quiere decir que este valor positivo efectivamente garantiza que esa fuerza es vertical y hacia arriba. Es lo que significa. ¿Sale? Entonces ya tenemos ese cálculo. Vamos a tener que ir con pues la siguiente operación. Diego, ¿qué pasó? Chava, bueno, no sé, a mí me dio negativo. Ah, caray. Bueno, yo nada más estoy preguntando. A mí también. ¿Les dio negativo? Pero ya cuando lo pasas al otro lado, ¿no sale positivo? Bueno, yo lo que hice en el despeje fue pasar este para acá, ¿verdad? Entonces se convierte en positivo. La operación que hice fue todo eso y dividirlo entre 2. Entonces nada más fíjense cómo están haciendo sus operaciones algebraicas y ya díganme si sí o si no. A mí igual me dio un negativo. Y justamente hice lo que usted, bueno, lo tuyo, perdón, chava. O sea, pasé el oye del otro lado y ya nada más dividí.
para quitar el signo. Ok. ¿A poco? Y entonces, por fin, ¿qué pasó ahí? O sea, si es positivo o negativo, nada más chequen sus operaciones y lo analizamos, porque fíjense que en este ejercicio el signo también nos indica si la lógica cumple con, pues, con el análisis físico que se plantea en el ejercicio, ¿no? ¿Positivo o negativo? Es que bueno, Sí, yo ahorita estaba haciendo las operaciones de arriba, o sea, sin hacer la división, y sí da, pues, un resultado negativo. Ajá. Entonces, pues, al hacer la división da negativo. Hacer la división da negativo. La pregunta es, bueno, por eso les pregunto bien el signo, ¿no? Si aquí tenemos un signo menos, pues significa pues, que la fuerza va para abajo, ¿no? ¿Están de Sí. acuerdo? sí. Sí. Bueno, entonces, haciendo esta pequeña corrección, que fíjense, ahorita lo voy a dejar como que tantito así, sin aterrizar, pues. Miren, pongo el signo menos por acá, ¿no? Entonces acá, imaginen, yo pongo la fuerza en la dirección supuestamente verdadera, que sería hacia acá. ¿Ustedes creen que esta dirección vertical hacia abajo sería una dirección lógica? Creo que no. No, Sería como, pues que no ¿Por es qué nada. no? ¿Mm? Digo, acá Máximo dice, "Oh, pues joder, tío, la cambiamos hacia abajo y ya está. Pero realmente, ¿eso se puede físicamente? No. Pero ¿por qué no? Porque sería como la fuerza de reacción, como la fuerza normal que ejerce esa cosita hacia arriba, ¿no? El perno, Ajá, digamos. El rodillo, es un rodillo, perdón, no es un perno, es un rodillo, un rodillo. el rodillo, ajá. Entonces, el rodillo, ¿qué hace? ¿Ayuda a la viga a que no vaya más para abajo o a que no vaya más para arriba? Así, real, así, sin las flechas, olvídense de todo. Imagínense que vemos el dibujito pelón. Así. El rodillo, ¿qué hace? ¿Impide que vaya la viga hacia abajo o impide que vaya hacia arriba? ¿Cuál de las dos? Vaya hacia abajo. Impide que vaya hacia abajo. Entonces, como impide que vaya hacia abajo, pues así, por sentido común diríamos, pues tendríamos que interpretar que si impide que va para abajo, entonces la reacción va para arriba. Eso de manera natural. Entonces acá, a ver, Edgar dice, sí, le están ejerciendo fuerzas que van hacia abajo. Entonces, ok, y además porque tenemos las fuerzas de la carga distribuida, ¿no? O sea, todo esto hace que la viga se siente empujada hacia abajo, pero al mismo tiempo, para que la viga no se mueva, sentir ese empuje hacia arriba, ¿no? Entonces, si aquí hay un nudillo, ¿qué pasaría si tuviésemos en verdad este sentido? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hay un rodillo. ¿Se puede físicamente que el rodillo empuje hacia abajo a la viga? O sea, que la jale. ¿Se puede eso? No. No. No, No se puede, ¿no? Porque el rodillo nada más ayuda a que la viga no vaya más para abajo. Pero como tal, no agarra la viga y la jala. De hecho, si lo analizáramos con esta dirección, esa dirección sería tensión o compresión, si lo vemos así como un jalón o un empuje. ¿Qué sería? ¿Qué sentiría la viga? ¿Un jalón o un empujón si tuviéramos esta dirección? Un jalón. Un jalón, ¿no? Pues sentiría un jalón. Entonces, la viga no se puede ir jalada por algo que realmente funge como apoyo. Entonces, físicamente, tal vez no sería lógico considerar esta dirección. Por lo tanto, si físicamente no podría generarse ese jalón por parte del rodillo, ¿ustedes garantizarían que el sistema esté en equilibrio?
No. Pues no. Pues no. Pues no. Entonces, nosotros podemos plantear ecuaciones de equilibrio, pero nada garantiza que plantear las ecuaciones nos dé efectivamente un resultado de equilibrio. Este análisis es por lo que comentaban hace rato, de que, oye, pero es que la fuerza resultante equivalente está fuera de la longitud de la... Bueno, véanlo así. Si ustedes tuvieran cualquier objeto, no sé, delgadito o liviano, y que esté más o menos grueso, y le aplican una fuerza en una esquina, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ustedes aplicaran una fuerza aquí? ¿Qué pasaría? ¿No? ¿No lo han hecho? ¿Nunca? ¿O les enseño? A ver, imaginen esto. Aquí tengo un tope. ¿Sale? Entonces así, una superficie horizontal. A ver, les quito tantito la pantalla, ¿no? Entonces miren, tengo aquí un topper. Está horizontal. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si ejercieran una fuerza en una esquina? ¿Qué pasaría? Pues Va a girar. pues tendería a rotar con respecto al eje donde estoy aplicando la fuerza. Entonces, físicamente lo que está pasando es esto. La fuerza es tal que se concentra en un extremo de la viga, que al tener la carga concentrada hacia un extremo, pues la viga tendería a levantarse, a rotar. Entonces, en el otro extremo, no tendría sentido imaginar un rodillo porque no habría nada en que apoyarse, dado que estaría levantándose el otro extremo de la viga. Es por eso que en el análisis estático que estamos realizando, la dirección de la fuerza dice es que va hacia abajo. Las ecuaciones dicen va hacia abajo, pero las ecuaciones no saben si hablamos de un perno, de un cable, de un empotramiento. Las ecuaciones no saben, sabemos nosotros. Las ecuaciones solo nos dan el resultado matemático de los números que ingresamos. Entonces, ¿sí entienden físicamente por qué razón pasa esto? ¿Del signo y todo? Sí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sucede. Entonces, déjenles compartir pantalla otra vez para que sigamos analizando esto, ¿no? Entonces, conclusión, ¿podríamos decir que esto está en equilibrio? No. No. Podríamos decir que este ejercicio sería un caso, tal vez no se cumple el equilibrio, porque físicamente la dirección de la fuerza que estamos analizando no puede ser posible para el tipo de apoyo que tenemos en el punto O. Así, eso es lo que pasa. Pues bueno, a pesar de que ya obtuvimos un valor que no parece nada congruente, lo que resta sería identificar el valor de la magnitud en el punto A para Y, este de acá. Y este yo creo que ya saldría más rápido. Creo que ya saldría más rápido. Entonces, dejen borro esto, que esto nada más fue para decirles de la fuerza concentrada, ¿no? Si yo les pidiera obtener así de manera inmediata el valor de AY, aquí, ¿qué me dirían? AY, de volada. De hecho, esto lo podrían calcular ustedes de volada. Recuerden que AY, bueno, a ver, adelante, Mauricio. 15 kilonewtons. 15 kilonewton, ya haciendo todos los cálculos, 15 kilonewton. ¿Considerando esto? No, perdón. ¿Qué pasó? Pues por eso no lo borré, que eso les dije hace rato. No quiere decir que el valor de una magnitud de reacción sea igual a la fuerza puntual equivalente ejercida en ese punto. Entonces, aguas, por eso lo dejé. Entonces, no puede ser 15. Tendríamos que utilizar nuestra suma de fuerzas en Y con 0, ¿no? Suma de fuerzas en Y igual con 0. Y aquí tendríamos que utilizar todos los valores que tenemos de manera vertical. Todos estos, ¿no? Todos estos. Pero partiendo de los resultados ya netos que obtuvimos. O sea, con esto y con todo y su signo menos, ¿no? Que iba en dirección contraria. Entonces, si hacemos ese análisis, tendríamos menos 25.17, que sería el de esta fuerza vertical hacia abajo, menos 22.5, luego menos 13.5, y si ustedes me lo permiten, todo esto es igual a AY. ¿Están de acuerdo? Falta el 15, ¿no?
Sí, cierto, me falta el 15, perdón. A ver, entonces borro tantito, sí, me faltó el 15, aquí este. Entonces aquí tendríamos menos 15. Y pues de manera natural, todo esto, bueno, aquí tendríamos que poner el más AY, ¿no? Más AY igual a 0. Aquí tendríamos que, déjenlo muevo tantito. Esto para acá. Y aquí todo esto igual a 0, ¿no? O sea, al despejar, el valor que obtendríamos sería un valor pues, positivo, ¿no? Aquí obtendríamos un valor positivo. ¿De cuánto sería ese valor? 76.17. 76.17 kilonewton. No, de hecho, miren este resultado. Lo voy a anotar arriba. Acá, 76.17 con unidades de kilonewton. Entonces, el análisis ya está. ¿Es un análisis estático? No. Entonces, ya vieron que en los casos de estática pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? De hecho, en el primer parcial lo vieron, ¿no? Había un ejercicio que no tenía solución. No tenía solución para el tema en que lo estudiamos, para el conocimiento que teníamos en ese momento, entonces vamos viendo otras opciones, ¿no? Entonces aquí, ¿qué dirían? Este ejercicio no está en equilibrio, no está en equilibrio, ¿no? En equilibrio, si lo planteamos así, porque sí movería y no concuerda esta dirección de fuerza de reacción. Así es. ¿Tienen alguna duda de esto? Pues que ya está todo, ¿no? Ahí están todas las fuerzas de reacción. ¿Las encontramos? Sí, pero no quiere decir que eso garantice el equilibrio. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en que hay fuerzas aplicadas y los objetos se mueven. Y eso se estudia en dinámica. ¿Va? ¿Alguna duda de esto? Yo, Chava, entonces, todos los puntos, tanto el perno, el rodillo y el ¿cómo era el otro? El soporte fijo, ¿no? El empotramiento. Ajá, bueno, todos esos entonces en la fuerza de reacción, la que es en vertical, entonces siempre tenemos que considerarla hacia arriba. No, porque depende cómo sean las fuerzas externas. Por ejemplo, imagínate que hay una fuerza para acá, así ya como fuerza externa, que te diga, ¿sabes qué? Vale 5 meganewton. Es un montón. Entonces, para que se cumpla el equilibrio, pues tal vez esta tendría que ser para abajo, ¿no? ¿No? Sí. Sí, entonces, no, jamás se vayan con la idea de que siempre un tipo de apoyo va a tener una fuerza hacia arriba o hacia abajo, o sea, a la izquierda. No, puede variar completamente de ejercicio a ejercicio. Una cosa es que vaya hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso es una cosa que depende del ejercicio. Pero lo que sí puede pasar es que el tipo de apoyo les diga cuántas o qué tipo de reacciones hay. Por ejemplo, aquí hay 2, es el cuántas, y hay 2 tipos de reacciones, una horizontal y una vertical, ¿no? Entonces, hasta ahí se queda. Nada más. ¿Vale? Profe, y por ejemplo, si llegáramos a ver un ejercicio así en el examen, o sea, podríamos sacar esto y decir, pero no está en equilibrio. Así es. Sí, porque los resultados que piden, o sea, determina las reacciones en los apoyos, aquí está y aquí está. ¿En qué caso se cumpliría esto? Solo si aquí hubiera un perno, ¿no? Si aquí también hubiera un perno. Ahí sí te la compro, porque el perno impide que la viga se levante. Ahí está. ¿Sale? Con él. Sí. Ok. Sale, pues ya con eso. Y también este ejercicio nos sirve para darnos cuenta de algo que hasta el momento no nos había salido. Y es esto de acá. Que no siempre un tipo de apoyo en específico, va a tener un valor
para todas las componentes de reacción, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí es un perno y sabemos de las tablas de reacciones, apoyos y uniones, que un perno va a tener una componente horizontal y una vertical o dependiendo el sistema de referencia. Pero eso es lo que impide el movimiento, ¿no? O sea, se impide el movimiento de manera horizontal, se impide de manera vertical, pero solo hay reacción si a lo largo del mismo eje hay más fuerzas. Si es la única fuerza existente a lo largo de ese eje, entonces pues esto inmediatamente se vuelve cero, ¿no? Así es esto. Entonces esta podríamos indicarla en el diagrama de cuerpo libre cancelándola o no poniéndola, porque no ponerla pues es como no tener una magnitud y está bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O Nel? Sí. ¿Sí? ¿Sí? O puedo suponer nada más que sí. O sea, solo se cancela cuando solo es esa ahí y no tiene otras en el Pues mismo es que eje. si hubiera otras, tendrías que sumar todas las que van en ese mismo eje. Pero como no hay, ¿qué sumas o qué restas? No, pues nada. Pues ahí está, pues esa es la cuestión. ¿Vale? Así mero. Bueno, pues, no sé, ¿algo más que quisieran comentar? No, chavo. Ok, está bien. Bueno, pues, miren, me gustaría hacer un último caso de equilibrio de cuerpo rígido y con esto terminaríamos el tema, ¿eh? O sea, porque, pues, más que nada, si ya tenemos las tablas, ¿no?, de centroides, de apoyos, uniones y conexiones, ya las podemos aplicar. Ya lo demás es análisis que va de nuestra parte. Entonces, pues, podremos hacer un último ejercicio que, así como se estaría enfocado a lo que van a ver semestres próximos, ¿no? ¿Cómo en qué? Como en una materia llamada mecánica de sólidos, o mecánica de materiales, o cinemática y dinámica, o para los que son de ingeniería civil, estructuras isostáticas. Entonces, pues todo esto que estamos viendo es algo que cuando lleguen las otras materias van a decir, chale, eso ya me lo sé de memoria, ¿no? Entonces, si se los enseño ahorita y estamos viendo esto y se les hace, no sé, a lo mejor poco, no sé, un poco pesado, con algo de dificultad, créanme que es mejor que ahorita la sufran, pero ya cuando lleguen a sus demás materias digan, eso está en corto, ¿no? Entonces, pues, ese es el objetivo, que cuando lleguen las otras materias, lleguen ya riéndose, ¿no? Entonces, pues, con esto. Hay algo que se estudia en ingeniería con el caso de las vigas, que es pues, cuando las vigas se deforman, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que un objeto que esté sometido a diferentes fuerzas, pues no se rompa. Y que si llegase a romperse, pues ¿qué creen? Que antes de que se rompa, nos avise. Entonces, ¿cómo nos avisa un material si se va a romper? Pues deformándose, ¿no? Y hay dos tipos de deformaciones. ¿Alguien me podría decir cuáles son esas deformaciones? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Manche, ¿neta? Neta, no, chavo. Bueno, a ver, dentro de las deformaciones hay dos generales, ¿no? Deformación elástica y deformación plástica. ¿Las habían escuchado? Sí. Ah, entonces sí saben. ¿Saben cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Que una es reversible? ¿Qué significa que sea reversible? Que puede volver a su forma original, yo creo. Exacto. Sí, que un cuerpo pueda regresar a su forma original. Eso es una deformación elástica. Y digo, yo creo que el caso más sencillo, pues es que, no sé, si ustedes escuchan la palabra elástico, pues puede que se imaginen una liga, ¿no? Un resorte, algo por el estilo. Pues es algo elástico. Pero cuando le dejan de aplicar una fuerza, regresa a su forma original. Eso es una deformación elástica. Y eso puede pasar en muchos materiales, ¿no? Que tienen un grado de deformación elástica,
Porque imaginen esta viga, ¿no? De este ejemplo. A lo mejor esta viga tiene una cosita, no se las voy a mencionar, pero pues una cosita que permite que se deforme, y a lo mejor la viga puede deformarse así y no se rompe. Entonces, cuando la viga está así, ya podemos ver físicamente que esa no es su forma natural, ¿no? O su forma con la que se fabricó. Entonces, ¿qué decimos? Oye, esa viga está deformada. Hay que quitarle las fuerzas que están aplicadas o hay que sustituirla, cambiarla. ¿Por qué? Porque la viga ya está avisando que se va a romper. ¿Sale? Entonces, ese es uno de los tipos de deformación, la deformación elástica. La deformación plástica es como la plastilina, que cuando ustedes hacen unas figuritas o la aplastan o la estiran, se queda con la forma en la que la dejaron, ¿no? O sea, se queda tal y como está. Entonces, eso es una deformación plástica. ¿Por qué? Porque el material ya no regresa a su forma original. Eso es una deformación plástica. Y esto que les comento son conceptos de ingeniería básicos, esenciales, y pues prácticamente para poder entenderlos bien, necesitamos saber estática. Porque pues tal vez nadie se lo ha preguntado, ¿no? No me lo han preguntado. Pero el nombre de este tema es equilibrio de cuerpos rígidos, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, oye, pues el tema es equilibrio. Sí, te la compro, ya vimos equilibrio. Pero ¿por qué razón se llama cuerpo rígido? ¿Por qué? Entonces, Porque no se deforma. exacto. O sea, el concepto de cuerpo rígido es una idealización. Es como cuando dicen, es que es un cuerpo de peso despreciable o de dimensiones despreciables. Son idealizaciones, ¿no? O la clásica, la vaca es esférica. Es una idealización. Entonces, todo eso hace que podamos simplificar algunos problemas que en realidad tienen un nivel de complejidad alto, ¿no? Puede ser. ¿Por qué? Depende de qué tanto conocimiento tengamos. Eso por una parte, ¿no? Y pues bueno, en esta cuestión, cuando vemos equilibrio de cuerpo rígido, significa que todo lo que estudiamos siempre va a permanecer con las mismas dimensiones, con la misma magnitud de masa, con el mismo peso, con el mismo color, no se va a estirar, no se va a deformar, no se va a romper, no nada. Eso es lo que estamos estudiando en este tema, porque nos interesan las fuerzas. Ahorita nos interesa cómo interactúan las fuerzas en un cuerpo. Cuando vayan en asignaturas más adelante, les va a interesar cómo se deforman los cuerpos o cómo reaccionan los cuerpos ante fuerzas aplicadas, ¿no? Y ya, eso es otro tema. Pero para que vayan viendo, pues, por qué razón es fundamental saber esto, ¿no? Y pues así es. Así es. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Nacho. Nacho. Chale, deberían ser más preguntones. Bueno, pues vamos a avanzar entonces. Miren, dos opciones, ¿no? Ahorita podríamos realizar un último ejercicio de este tema. Un último ejercicio. O la otra cuestión sería que empecemos con el tema de fricción. Tendremos la introducción, ¿no? Digo, de todas maneras, hagamos o no hagamos un último ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido, sí o sí vamos a comenzar con la introducción al tema de fricción para la clase de hoy. Entonces, pues ustedes díganme. Un ejercicio más. Otro ejercicio. Ok, va, y ya con esto acabaríamos, ¿no? Ok, me parece bien. Entonces, denme un momentito. Y pues aquí hay uno que se ve que les va a gustar. Sale pues. Se trabó, espérenme, se trabó. Pero ya está. Volvemos a la normalidad. Entonces, miren, por acá tenemos este dibujito. Esto que vimos en el ejercicio anterior, ya lo ubicamos muy bien. Esto es una viga. ¿Esto qué es? ¿Alguien tendría una idea de qué es? ¿Dónde han visto algo parecido?
¿En un puente? ¿En un puente? Sí. ¿En dónde más? ¿En una grúa? Sí, en las grúas también. ¿En dónde más? ¿Nada más? Estructuras de edificios, puede ser. Sí, en los edificios. Claro, en edificios, en edificios. Y les falta una última. En los parques, en los juegos, algunos son así. Sí, en algunos juegos sí. ¿En Pero hay una antenas? última. ¿En dónde? ¿Antenas? ¿En dónde, perdón? ¿Antenas? En antenas, claro, en antenas, ¿no? En esas blanquitas con rojo, ¿no? En elevadores también. Sí, también en algún otro. Hay una última cosa que creo que es como que la que más vemos, pero la que, sí, o la que está creo que más presente, pero no la han mencionado. ¿No? Ni idea. Es más, a ver. No, pues no. No. Miren, les pongo, a ver, les pongo una imagen. ¿En dónde? Torres de luz. Sí, en las torres de luz. Todo eso que ustedes ven en las torres de luz son un montón de estructuras que surgen a base de esto que ustedes ven, ¿no? Entonces, no, sí, pero es que las antenas son diferentes. O sea, estas son torres de luz, pero las antenas de señal, las antenas, sí, sí, o sea, torres de antena. Torres de antena, esas son diferentes, ¿no? Las que son blancas con amarillo, estas, estas, ¿no? O sea, estas son unas, pero esas son exclusivamente como de señales. Y ya las otras ya son como de energía, de suministro de energía eléctrica, ¿no? Bueno, ya ahí está. Eso era lo que quería que vieran, ¿no? Y pues claro, esto, pues van a decir, oye, pues eso qué, ¿no? Bueno, una cosa es donde las ubicamos. Entonces, pues ya como que comienza a cobrar sentido el por qué hacemos esto, por qué estudiamos estas cosas, ¿no? Pero pues nosotros todavía así, pequeñito, a este nivel. Vale, entonces, un último ejercicio, vámonos de volada. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cuál es el primer paso? Diagrama. El diagrama de cuerpo libre. Y para poder generar un buen diagrama de cuerpo libre, sería bueno establecer siempre al inicio el sistema de referencia, ¿no? Entonces vamos a poner el sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces aquí, X, Y, y listo. El diagrama de cuerpo libre comienza. ¿Cuántas reacciones vamos a tener en total? ¿Mm? 4. ¿4? ¿Por qué 4? Porque son dos pernos. Poco. Véanlo bien. ¿Qué es esto? Sobre un rodillo. Bueno, sobre 3. A ver, por esa razón, el apoyo de rodillo también lo pueden encontrar como apoyo de patín. ¿Por qué? Pues porque son varios rodillitos juntos que tienen esa, pues digamos, esa capacidad de poder generar un desplazamiento, ¿no? Es como, por ejemplo, el mecanismo de avance de los tanques de guerra, ¿no? Que tienen un montón de rodillitos y así avanzan, ¿no? O las esas que utilizan para atalar árboles, etcétera, que el movimiento se lleva a cabo de esa forma, ¿no? Entonces, fíjense que yo pude haber puesto un ejercicio de estas en el examen y miren cómo les iba a ir. Bueno, todavía se los puedo poner, ¿no? Pero entonces, para que ustedes sepan identificar el tipo de elementos, aunque físicamente se parezcan, ¿no? Pues ya vimos que son diferentes. Entonces, ahora sí, ¿cuántas fuerzas va a haber? 5. O serían las 2 del perno y las 3, ¿no? Bueno, lo podemos ver como fuerzas o como componentes. Si lo vemos como fuerzas, sí habría 5. Pero si nos vamos por apoyos, vámonos por apoyos. En cada apoyo, ¿qué tendríamos? ¿No? Así de volada. Y vámonos de volada porque ya esto ya lo hemos trabajado bastante, ¿no? Entonces, a ver qué hay en cada uno.
De volada. ¿O no? Bueno, tal vez no tan de volada. ¿No sería vertical hacia arriba y hacia la derecha? ¿En dónde? En O. En O. Vertical hacia arriba y hacia la derecha. Bueno, pues. Entonces, primeras dos direcciones, ¿no? ¿Y qué más tendríamos en el otro punto? Podríamos separarlo primero por los rodillos, que serían una hacia arriba, y después hacer la del otro cuerpo, que serían otras dos. ¿Cuáles otras dos, perdón? Las que están en donde está X y las que están, ajá, por abajo en el rodillo. A ver, le voy a hacer zoom para que entendamos mejor, ¿no? A ver, aquí, ¿qué onda? Aquí está el rodillo. ¿Qué pondremos aquí? Serían de los pernos. Una. De los pernos. ¿Cuántos pernos hay ahí? 3. ¿Son pernos? Son rodillos. Son rodillos. Sí, rodillos, perdón. Entonces, ¿qué, cuál o cuántas fuerzas va a haber ahí? 3 verticales. Supone que por eso vimos el tema de sistemas equivalentes de fuerzas, ¿no? ¿Por qué no mejor en lugar de poner 3 chiquititas, pues ponemos la equivalente, ¿no? Quitamos esto, Nel, va a haber una, la suma de las 3. Y va a ir en medio porque son 3 y el centroide está en medio. ¡Pum! En corto, ¿sí o no? Órale, va. Sí, entonces, así, ya a ese nivel tienen que empezar a pensar para que los problemas se simplifiquen cada vez más. Entonces, con esto ya nos ahorramos un análisis más detallado que tal vez no sea necesario. Entonces, significa que aquí vamos a poner solamente una fuerza puntual equivalente que llamaremos, aquí por el tipo de apoyo, vamos a ponerle un apoyo con letra A Y, ¿no? Listo. Bueno, aquí no nos salvamos. OX sí va a tener componente en magnitud, ¿no? Entonces ya podemos comenzar. ¿Con qué análisis les gustaría comenzar? Con una suma de... Momentos. Ok, de volada. ¿Una suma de momentos con respecto a qué punto? En O. Va, ¿por qué en O y por qué no en A? Se eliminaría OX y OY. ¿Por qué, perdón? Se eliminarían los momentos generados por OX y OY. Exacto, ¿no? Si simplifican dos cálculos de momento. Y respondiendo a la pregunta de Máximo, Máximo dice, oye, chava, si el sistema de referencia ya está en el dibujo, ¿hay que volverlo a poner? No. Acá está el eje X y acá está el eje Y. Entonces, si el sistema de referencia ya está planteado, indicado por el problema, pues pueden tomar ese sistema de referencia y pues no poner uno adicional. Pero yo les voy a decir algo. Yo sí acostumbro ponerlo en casi todos los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el sistema de referencia que venga en los problemas, en los dibujos, en los libros, no va a ser el mejor sistema de referencia. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de fuerzas, depende cómo estén ubicadas, depende de la inclinación de un plano. Entonces, respondiendo a Máximo, no es necesario volverlos a poner si ya están, pero a veces no siempre el sistema de referencia que está propuesto es el mejor, ¿va? Pero sí, ya no es necesario ponerlo. Aquí no necesitaríamos ponerlo estrictamente, ¿va? Entonces, listo. Vamos a comenzar con el cálculo de momentos con respecto a O. ¿Cuál sería el primer cálculo? Es más, yo les ayudo. Pero ya váyanme diciendo los siguientes, ¿no? Este sería 25 por 5. ¿El siguiente cuál sería? De volada. Menos 30 por 9. Ok, menos 30 por 9, sí. ¿Qué más? Más 9, no, 12 por AY. Más 12 por AY, ok. Más 12 por AY. ¿Y hay algo más? Sería menos 20 por 9 por el seno de 30. No, por el seno. Como el cálculo, sí, está bien. Como el cálculo que hacemos es fuerza por distancia,
es mejor poner la fuerza ya en su descomposición. Por ejemplo, de aquí vamos a tener dos momentos negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno va a ser así y otro va a ser así. Estas direcciones, con respecto al punto O, serán negativas ambas. Entonces, comencemos con la que quieran. Vamos a tener un menos. Supongamos que comenzamos con la horizontal. No, acá ya nos hizo favor Julio de ponerla. Aquí tendríamos 20 como magnitud de la fuerza, pero queremos la componente horizontal. Entonces, aquí tendríamos que hacerlo. Bueno, de hecho, aquí no sería por coseno de 30. Aquí sería seno de 30. No sé si estén de acuerdo. Seno de 30. Y esto lo multiplicaríamos por 5. A ver, me detengo tantito. ¿Sí les cuadra? ¿Sí les cuadra ese? Y el otro sería 20 por el coseno de 30 por 9. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? A ver, me espero. Sí. Unos segundos nomás. A ver, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, supondré que dijeron que sí, que bueno, que lo pensaron. ¿Ok? Entonces, vientos. Vamos a hacer el despeje de todo. Vamos a obtener AY. Entonces, a ver, díganme cuánto vale AY. Vamos a escribirlo. ¿Cuánto nos da AY? En corto. O sea, aquí ya no vuelvo a escribir todo, pero creo que ya podríamos hacer esos despejes sin mayor problema, ¿no? O igual en lo que lo van calculando lo puedo escribir. A ver, AY, una línea así. Y son... 30 por 9 más 20 seno de 30 por 5 más 20 coseno de 30 por 9 sobre 25. No es cierto, no es cierto. Ahora aquí sobre 12 y menos 25 por 5. ¿Qué onda? ¿Sí, Jonel? ¿Sale o no sale? Ahí me dio 6.16, pero no sé si esté bien. 6.16. Ah, mira, acá también Aldair dice que Simón. 6.16 kilonewton, ¿no? Real, no fake. 2 kilonewton. 6.16 kilonewton, ¿no? Ahí está la operación, ahí están todos los despejes, por si quieren verificarlo los demás ahí con su calculadora. Nada más ayúdenme, me parece que fue ¿qué? Jesús y Aldair. ¿El despeje que ustedes hicieron es igual al que hice? A lo mejor me equivoqué. O vamos bien. ¿Sí? Sí, es el mismo. Bien, todos. Avanzamos. Vamos con ¿qué componente quieren obtener? El OY. O Y. ¿Va? Sí. A ver, nada más la pregunta. ¿Ustedes creen que si hubiésemos comenzado con una suma de fuerzas en X igual a 0, hubiésemos podido obtener un valor en concreto? ¿Sí o no? Si hubiéramos empezado con esta. Antes que con Creo que sí, o X, ¿no? Pues sí, hubiéramos encontrado esta, pues porque de manera horizontal era la única incógnita. Entonces en la ecuación ya conocíamos este valor y pues íbamos a descomponer esa fuerza de acá, ¿no? Entonces, con eso pudimos haber optado por hacer primero una suma de fuerzas en X y obtener ese valor de la componente en X en O. Entonces, no siempre hay que empezar con las ecuaciones de momento, pero pues creo que ya les quedó bien presente de que con la de momento no hay pierde, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Si lo hacen así no hay ningún problema, nada más que, pues bueno, a veces podríamos optar por un inicio diferente, ¿no? Sale, entonces dicen que quieren obtener OY.
Como quieren obtener OY, tendríamos que hacer una suma de fuerzas de manera vertical y esto tendría que estar de volada. Aquí, ¿cómo quedaría esta ecuación planteada? Pues nos interesa OY, ¿no? Entonces, OY igual a quién o cómo o más qué menos qué. Manchen, ¿me van a decir o no? ¿O lo escribo yo? Oye, menos 30. Oye, menos 30. A ver, pongo el menos 30. Ajá. Menos. ¿Qué pasó? ¿Cómo que menos 30 así nada más? No. Bueno, estás considerando este, ¿no? El menos 30. Ajá. Okay. Ajá, menos 30, ajá. Y menos 20 por el coseno de 30. Menos 20 por el coseno de 30 grados, ajá. Más AY. Más AY. Pero pues AY ya lo tenemos. Es esto de acá. Así que en esta ecuación tranquilamente podremos agarrar y decir, oye, pues el valor es positivo, significa que es correcta la dirección que propusimos. Y como va hacia arriba, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, en nuestra ecuación también va positivo. Entonces aquí 6.16. Todo esto es igual a 0 y con esto obtenemos el valor de OY. ¿Cuánto vale OY? A ver. ¿Sí, Gabriel? Chaval, que ayer a mí me sale como 29.24. 29.24. Ajá. Ok, gracias. Entonces, 29. No, ayer. Y. A ver, nos queda, a ver, este en él. Tú dices este de acá. Sí. AY. A ver, AY con este despeje. Ajá. O me equivoqué en el despeje. No, el despeje está bien, pero me sale eso. Pero los cálculos, entonces, por eso les pido que verifiquen. Profe, a mí igual me salió. ¿Cómo que profe? 29. Ay, chava. También, ¿cuánto te salió, Caro? 29.24. En AY. Sí. ¿Sí? Entonces ya vimos que entonces no es real y sí es fake, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Acá Aldair y Jesús, que eran los que me dieron el dato. Y por eso les pregunté, ¿es el resultado con las mismas operaciones? ¿Con así todo igual? Entonces, a ver, cámara, no pasa nada, ¿no? Pero pues fíjense cómo a veces nos hemos equivocado tal vez más en los cálculos matemáticos que en la parte de estática, ¿no? Pero entonces aquí es 29. ¿Qué? 29.24. 24. Ok, cámara. 24. Entonces, al hacer el cálculo por acá, tendríamos que poner ese valor como el último término, ¿no? Que es el que viene por acá. 29.24. Y esto sí es igual a 0 ahora sí, ¿no? Porque pues, este sería el valor de AY. Este. Ok, sí, de acuerdo. A ver, entonces así, tantito. ¿Sí? ¿Todo va bien? Para que me ayuden con el siguiente cálculo. Sí. Es que igual lo tenía en radianes. ¿Qué pasó? Ya ven. ¿No será que su semestre está en radianes? A ver. Que a mí así me da, oye, 18.08. 18.08. Sí. Confirmo. Vale. ¿En grados o en radianes? En grados. Ok, 18. Bueno, miren, acá nada más por los decimales. Vamos a poner un decimal, cifra significativa, ¿no? 18.1 ya está bien, ya está bien redondeado. 3 cifras significativas en kilonewton. Bueno, pues todavía no acabamos, ¿no? Todavía nos falta. Entonces, ¿qué vendría a continuación para obtener? OX. OX. Voy a borrar un poquito. Me quedo con la página, ¿no? Nos quedamos con la página. Bueno, con el dibujo, pero borro y ya saben que todo está respaldado, ¿no? Entonces vamos con esto. Vamos para arriba. Y nos falta el último, nos falta AX. Entonces, para AX tenemos que plantear nuestra última ecuación de equilibrio, que sería una AX con quién, no es AX, es OX, perdónenme, es OX, ¿no?
Lo pongo aquí abajo. OX. ¿Qué tenemos para OX? ¿Qué ecuación? Porque será una suma de fuerzas en X igual a 0. A ver. Sería OX menos 25 más, Ajá. ¿Menos quién? más 20 seno de 30. Ok, más 20 por el seno de 30, ¿no? Entonces ya vamos viendo en estos temas que sí o sí necesitamos saber descomponer fuerzas. Y no solamente descomponerlas, sino hacerlas en corto. ¿Va? Entonces ahí nos vamos, ahí nos vamos. ¿Será todo lo que hay de manera horizontal? Pues parece que sí. Entonces solamente un despeje viene en corto. El seno de 30 es 0.5, entonces 20 por 0.5 son 10. 25 menos 10 son 15. Entonces significa que OX es igual a 15. Sí. Vámonos bien recio, ¿no? Se la saben. Y sin estar en radianes, ¿no? En corto. Bueno, ¿qué onda? ¿Ya acabamos? Ya. ¿Ya? Falta X, ¿no? Bueno, dice magnitud. Exacto, es la clave. No, aquí no existe AX, porque sí, el tipo de apoyo no lo amerita, ¿no? Pero es exacto la clave, la parte clave, la magnitud. Lo que tenemos en O, esquematizado en O, no es la magnitud de la fuerza de reacción, son las componentes de la fuerza de reacción en ese punto, ¿no? Recuerden que nosotros utilizamos componentes para poder guiarnos de acuerdo a un sistema de referencia. Pero en la vida real no es como que diga, ¿sabes qué? Siempre va a haber una horizontal y siempre va a haber una vertical. No, obtenemos la resultante. Entonces aquí, como dice resultante, este resultado y este son resultados parciales. Y como pide magnitud, de manera inmediata para ustedes, magnitud significa es el módulo y la inclinación. Entonces vamos a encontrar el valor de O. Y ustedes me pueden ayudar con este valor de O y con su inclinación. De hecho, pongo O y pongo su inclinación por aquí abajito, no la pongo aquí así, teta, ¿no? ¿Cuánto vale el pitagorazo de eso que vamos a obtener? 15 al cuadrado, más 18.1 al cuadrado, raíz de eso. Me sale 23.5. 23.5, va, lo dejamos tres cifras significativas, 23.5 kilonewton. ¿Y qué ángulo de inclinación tiene? Con su poderosísima fórmula de tangente a la -1 de la componente vertical entre la horizontal. Porque esa ya la hemos escrito hasta el cansancio, ¿no? 50 grados. 50 grados, vámonos. Bueno, supongo que es redondeado, ¿no? Pero... Bueno, punto 35, pero... No, está bien, 50 ya te la compro, ya, 50 se escucha chido. Y listo. Entonces, esto, junto con esto, ya representan el resultado final de nuestro ejercicio. ¿Algo que quisieran comentar? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿No? ¿Nada? Y por ejemplo, ahí, si no nos piden que esquematicemos esa resultante, no, pues así está bien, ya con que demos la magnitud y el Sí, no ángulo. te preocupes, no. O sea, en sistemas equivalentes de fuerzas, sí o sí es esquematizar. En este tema ya no, porque nos interesa más el cómo están ejercidos los apoyos y las reacciones, ¿no? Sí, pero sí, en este tema es más del análisis de las reacciones y no tanto pues, en la magnitud final, porque, bueno, claro que es importante, pero la magnitud final es un cálculo que ya sabemos hacer de manera inmediata. Entonces, digamos que el enfoque principal en este tema es el análisis de equilibrio en componentes horizontal y vertical. ¿Y por qué en componentes? Porque las ecuaciones que generamos son en X, son en Y o en Z, ¿no? Por esa razón. ¿Va? Sale, chao. Vale, entonces no es necesario esquematizar. Pues listo, amigos. ¿Algo más que quisieran comentar? ¿No? ¿Nada? Bueno. A ver, un favorzote. Espero que estén todos aquí, cerca. O si están en su cama, pues que estén con el cel o la compu a la mano. ¿Podrían levantar la mano todos los que son civiles? De ingeniería civil. Son bien poquitos.
2, 4, 6. Bueno, gracias. Bueno, a lo mejor hay más, pero pues, tal vez no tengan el cel cerca. Bueno, ¿por qué les comento esto? Bueno, independientemente de que sean civiles o no, pero digamos que civil es donde más se ve esto. Independientemente, ¿no?, de sus ingenierías, va a haber conocimientos que van a tener que saber de manera general para poder entender pues, cosas de su especialidad. En este caso, este tema de equilibrio del cuerpo rígido y los ejercicios que les he puesto es porque son ejercicios que estarán relacionados con los temas a futuro. Por ejemplo, ahorita que les decía, oigan, ¿esto dónde lo han visto? En las torres, ¿no?, las torres de luz, en los puentes, en las grúas. Es porque era el comentario que hicieron hace ratito, ¿no? No recuerdo quién, acá en el chat, que dijeron, bueno, es para que pudiera aguantar vara, creo que decía, pero con poco peso. Efectivamente, este tipo de configuraciones que tenemos como el ejercicio que acabamos de realizar, se les conoce como armaduras. Creo que no se los mencioné, pero se les conoce como armaduras. Y entonces, el objetivo de una armadura es poder generar una gran resistencia mecánica, en este caso en movimiento o quietas, con el fin de que pesen lo menos posible. Entonces, si se dan cuenta, son elementos muy delgados, pero soportan bastante, ¿no? Entonces, al grado de que a lo mejor necesitan una gran cantidad de fuerza para poder romperse o deformarse, ¿no? Y deformarse elástica o plásticamente. Entonces, estos elementos se estudian en diferentes estructuras, ¿no? Los que llevan estructuras isostáticas, pues lo van a ver. Entonces, pues ahí depende, ¿no? Por ejemplo, acá Carlos que pregunta, ¿algún maestro bueno de isostáticas? La neta, no sé. Bueno, es que yo no soy civil, yo soy ingeniero mecánico. Pero, pues, o sea, miren, el profesor es lo de menos cuando ustedes ya traen las bases del tema previo, ¿no? O de la asignatura previa. Entonces, yo sí les puedo decir a todos los que están aquí que no se preocupen por sus asignaturas que vienen después de estática. Bueno, si es que pusieron atención en las clases, ¿no? Y pues ahí están los apuntes, ahí está todo. No importa. Estructuras isostáticas, después de lo que hemos visto aquí, se les va a hacer sencillo. Sencillo, ¿no? Claro, unos conceptos adicionales, pero pues por ahí va. Entonces nada más se los comento, ¿no? Y listo, bueno, ahora con esto ya estaríamos finalizando lo que es el tema de estática. Y pues bueno, para los que sean civiles o que llevan estructuras isostáticas, mecánica de sólidos, mecánica de materiales, resistencia de materiales, pues tal vez yo no dé la asignatura como tal, pero seguramente les seguiré ayudando, ¿no? Tal vez con algunos videos. Entonces, pues ahí estaremos a la distancia. Y pues ahora sí tendríamos que comenzar con el último tema de la asignatura, que es el tema de fricción. Este tema de fricción, les dejo de compartir pantalla. Este tema de fricción yo digo que es un tema bastante bien elegido para terminar la asignatura de estática, pues porque esta está seriada con cinemática y dinámica. Aunque en realidad yo siento que tiene más relación con estructuras isostáticas o con mecánica de materiales o mecánica de sólidos. Pero bueno, digamos que la raíz de la mecánica clásica, que es la mecánica clásica, pues se parte para estática y para dinámica, ¿no? Entonces, el otro semestre que lleven dinámica van a utilizar conceptos que a profundidad pues van a ver, pero que en una primera instancia vamos a comenzar a analizar en este último tema. Este último tema de fricción pues está bien elegido porque todo lo que estudiamos en estática pues, son cuerpos en reposo, cuerpos en equilibrio. Entonces, ahora la cuestión en la parte de estática, en fricción, es decir, oye, pues en estática nada se mueve. ¿Habría alguna forma de que se pudiera comenzar a mover? Sí la hay. Entonces, en este último tema vamos a ver esa transición. Entonces, vamos a abarcar lo que es el estado de equilibrio de un cuerpo y cómo se romperá ese equilibrio para poder comenzar a generar un movimiento. Entonces, en este tema nos va a interesar en cómo pasar del reposo al equilibrio. Bueno, del reposo es que sí puede ser equilibrio, del reposo al equilibrio dinámico, porque eso es, o del reposo al movimiento, ¿no? Si lo vemos así de manera general.
eso es lo que vamos a poder abarcar nosotros, ¿no? En este último tema. Así que pues les comparto pantalla para que lo vayamos viendo, ¿sale? Y pues lo tengamos presente. Pues ahorita ya debieron haber acabado su laboratorio de mecánica, los que están llevando laboratorio. Entonces en el laboratorio de estática ya vieron lo que es fricción. Así que pues supongo que dentro de los que ya vieron fricción por acá, pues están un poco familiarizados con estos conceptos, ¿no? Entonces comencemos. Tema 6. En este tema de fuerza de fricción, también conocida como fuerza de rozamiento, vamos a analizar los fenómenos macroscópicos de una interacción a nivel micro, muy chiquitita. Acá pues, hay una oración cortita que dice rock surface, que es superficie rugosa. Entonces, en la vida real, todos los materiales tienen un grado de rugosidad, ¿no? O sea, que estén ásperos, que no estén completamente pulidos, eso siempre pasa. Entonces eso genera una resistencia al movimiento, una oposición a moverse, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso pues, del hielo, por ejemplo, cuando se patina en hielo y estas cosas, pues el grado de fricción es tan bajo que pues por eso se permite un movimiento sin necesidad de dar el paso, ¿no? O sea, basta con un empujoncito. Entonces es un ejemplo del patinaje en hielo, es como un ejemplo de cómo es que actúa la fricción al tener una superficie que se puede considerar como lisa, ¿no? En el caso de las pistas de hielo, las pistas de patinaje. Y pues bueno, hablando de eso, en superficies rugosas, vamos a tener que ser muy específicos. Lo que hemos visto en esa asignatura, todo ha sido para cuerpos sólidos, ¿no? No hemos visto nada con agua, nada con aceite, nada con aire, no. Nos hemos concentrado en sólidos. Seguiremos concentrándonos en sólidos, porque aquí el término de fricción o fuerza de rozamiento también se puede aplicar a fluidos, porque sí se puede. Solamente que en fluidos no lleva el nombre de fricción. Ahora ustedes piensen tantito y díganme, si la fuerza de fricción es una fuerza que se puede oponer al movimiento, ¿qué es lo que impide que un fluido se pueda mover? Viscosidad. Pues la viscosidad, ¿no? Entonces, la viscosidad del agua es muy baja, entonces digamos que fluye rápido o fluye con facilidad. Pero en el caso de la miel, y miel buena, no rebajada, pues la miel tiene un grado de viscosidad alto, ¿no? Entonces, su viscosidad es muy alta, se mueve más despacito, más lenta. Entonces, pues ahí está. Entonces, la viscosidad en realidad es el equivalente, es lo mismo que la fricción, nada más que para fluidos, ¿vale? Entonces, para que se queden con ese concepto. La oposición al movimiento para sólidos es fricción o fuerza de rozamiento, para fluidos es viscosidad. Y bueno, entonces ahora aquí analicemos esto. Hay un diagrama de cuerpo libre que puede o no estar completo. Hay dos fuerzas. Yo les pregunto, ¿con esas dos fuerzas podríamos garantizar que el sistema esté en equilibrio? ¿Nada? Las fuerzas de reacción. Las fuerzas de reacción. ¿Y cuáles son las fuerzas de reacción que podemos ver así nada más así, a ojo? Una a la izquierda y otra hacia arriba. A ver, otra vez. Una a la izquierda y otra hacia arriba. Ok, o sea, de manera natural, para que pudiéramos garantizar el equilibrio, tendría que haber una fuerza que vaya hacia la izquierda y una hacia arriba, ¿no? Depende quién se los enseñe, depende qué libro vean. Esto que ustedes ven aquí, esta fuerza que es vertical hacia arriba, ¿qué nombre tendría? La normal. Pues la fuerza normal. ¿Y recuerdan qué característica tiene la fuerza normal? ¿Por qué se le llama fuerza normal? Se los...
mismo valor que el peso. ¡Ja! Señor Jesucristo, no, ese es un error grandísimo, anótenlo. La normal no siempre es igual al peso, anótenlo, anótenlo con pluma roja, anótenlo con colores. La normal no siempre es igual al peso. Que ustedes piensen que sea igual al peso es otra cosa. Entonces, a ver, sí, la normal es perpendicular a la superficie de contacto. En este caso, lo que hay en contacto es el suelo, un plano horizontal y un cuerpo sobre de él. Entonces, si el plano es horizontal, una fuerza normal tiene que cumplir con esa perpendicularidad. Entonces, por eso la normal es hacia arriba. Pero no quiere decir que la normal tenga que ser igual al peso. Entonces, por favor, escríbanlo. Y va. Si garantizamos que este sistema está en equilibrio, esta fuerza que va hacia la derecha, si la fuerza P que va hacia la derecha tendría que compensarse con la que va hacia la izquierda. Esa fuerza que va hacia la izquierda tendría que ser la fuerza de fricción. Si se dan cuenta, aquí no hay ningún tipo de apoyo, unión o conexión. No hay un patín de por medio, no hay un perno, no hay un empotramiento. Pero no necesariamente tiene que haber un tipo de estos apoyos y uniones o conexiones para que existan fuerzas de reacción, porque las fuerzas de reacción están presentes todo el tiempo. Entonces aquí las fuerzas de reacción cambian de acuerdo a la interpretación que les damos, pero en esencia es poner lo mismo. Fuerzas verticales, fuerzas horizontales. Y entonces sí, efectivamente, esta tendría que ser la fuerza de fricción debida a la rugosidad entre ambas superficies. Bueno, cada cuerpo va a tener su rugosidad, los juntan y se genera la fricción, ¿no? Ahí está. Entonces, es como que a grandes rasgos, ¿no? Simplemente para identificar los elementos que podríamos tener. Entonces, conclusión, en fricción, si no saben hacer bien un diagrama de cuerpo libre, no la van a hacer. Por eso ya vimos todo equilibrio de cuerpos rígidos con diagramas de cuerpo libre. Sale. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Ya identificamos los elementos. Entonces, miren, aquí viene algo. A nivel micro, si le hiciéramos un zoom, veríamos esa rugosidad y se sentiría, ¿no? Se sentiría esa aspereza, las irregularidades y pues habría muchas fuerzas chiquititas, no una, muchas. ¿Qué hacemos? Lo que hay de este lado es la simplificación, porque recuerden que esto es una simplificación de una fuerza que se está ejerciendo en muchos lados, muchas partes, ¿no? Entonces, esto que ven aquí es la interacción de la fuerza de fricción. De hecho, aquí dice, ¿sabes qué? Tu cuerpo es horizontal y se encuentra a lo largo de una superficie. Entonces, esa superficie estará apoyada interactuando con fuerzas de fricción chiquititas. Claro que nosotros lo simplificamos y ponemos la equivalente. Por eso ahorita solo pusimos una normal, pero en realidad hay muchísimas, porque estamos apoyados en una superficie. Y esto que se ve acá, pues también esto que dice delta, es simplemente que hay un montón, ¿no? Entonces, vean, le hacemos más zoom y aquí se ve a nivel microscópico, se ve esto. Entonces, a nivel macro, lo que nosotros percibimos es esa resistencia a moverse hacia uno u otro lado. Entonces, esto es lo que se genera, ¿no? Y de hecho, pues pueden ver que estas dos componentes, donde la normal es vertical y la fuerza de fricción es horizontal, juntándolas, se genera una fuerza que va en diagonal. Pero eso es otra historia, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que macroscópicamente interpretamos lo que pasa a nivel micro. Y claro, hay una relación, hay una ecuación y todo esto, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Mire, aquí le dejé todo rayado. Bueno, pues se lo dejé rayado por algo. Ahorita vemos. Miren, todo eso está en inglés. Pero bueno, fíjense, en este tema de fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, este es un gráfico. Y en este gráfico tenemos la interpretación de el por qué se comienza a generar un movimiento. La línea en color azul, esto que ven por acá, que a ver, lo dejo de rayar. Esto que está en color azul representa el comportamiento estático o cinético de un cuerpo. La región que está del lado izquierdo representa la zona de reposo, que no se mueve, el cuerpo no se mueve. Cuando la fuerza de fricción, que en este caso es la que hay de manera vertical, así, cuando la fuerza de fricción se ve superada por una fuerza externa,
pues llega un punto en el que aquí, justo en este puntito, se obtiene algo llamado la fuerza de fricción estática máxima, así se llama. Entonces, la fuerza de fricción estática máxima no se calcula igual que la fuerza de fricción de forma general, porque depende en qué punto de reposo o de posible movimiento nos encontremos. Pero cuando estemos aquí en este puntito de casi movernos, donde a este punto se le conoce como el punto de movimiento inminente, o sea, que sí o sí se va a mover, entonces ya podemos aplicar la fuerza de fricción estática máxima que se puede obtener con esta ecuación. Los que ya vieron en el laboratorio esta onda, pues esta fuerza de fricción estática máxima se obtiene multiplicando el coeficiente de fricción estático, que es esta letra, la letra mu minúscula del alfabeto griego, y la letra n. Entonces, esta letra representa el coeficiente de fricción estático. Y este subíndice, esta letra S, representa static en inglés, estática, que es esto que anda por acá. Cuando hablamos de una fuerza de fricción, se puede clasificar en fuerza de fricción estática o fuerza de fricción cinética, porque la fuerza de fricción no desaparece cuando algo se mueve. Pero aquí podemos ver que aquí se tiene una ecuación pues, prácticamente igual, ¿no? Donde aquí ya no se llama fuerza de fricción estática. Esto de aquí, en azul, es fuerza de fricción estática máxima. Lo de abajo se conoce como fuerza de fricción cinética. ¿Por qué? Porque un cuerpo ya se está moviendo, pero sigue existiendo un rozamiento entre el cuerpo y la superficie. ¿Va? Y estos términos, pues tienen un nombre similar. Este término, mu subíndice K, representa el coeficiente de fricción cinético. Y esto, pues, es la normal, ¿no? Entonces, por acá, aquí kinetic, pues cinético, inglés estático, por eso los subíndices. Así vamos a trabajar. Y pues bueno, ¿qué observan? ¿En qué lugar la fuerza de fricción es menor? ¿En la zona de no movimiento o en la zona de movimiento? No movimiento. No movimiento. ¿Siempre? ¿Para todos los casos? Pues no. Pero podemos ver dos líneas, ¿no? Miren, aquí está la fuerza de fricción cinética. O sea, esa línea que anda por ahí. Pero acá dice que es la fuerza de fricción estática. ¿Cuál es mayor? La estática. De acuerdo al gráfico, parece que la fuerza que es mayor es la fuerza de fricción estática. Siempre, la pregunta es, ¿siempre es mayor la fuerza de fricción estática que la fuerza de fricción cinética? La respuesta es no. No. Depende del caso. Pero, pues les voy a dar un ejemplo, ¿no? Imaginen o recuerden, pues no sé, la limpieza del hogar, o cuando se cambian de casa, o cuando se quedó el carro sin gasolina, o qué sé yo, que tienen que mover algo, ¿no? El refri, los muebles, la sala, la alacena, algo pesado. ¿En qué instante les cuesta menos trabajo mover algo? ¿Les cuesta más trabajo mover algo cuando está quieto o cuando ya se está moviendo? Cuando está quieto. Ah, cuando... Bueno, depende. Bueno, Diego acá dijo que cuando ya lo están moviendo, Alejandro que cuando está quieto. Entonces, a ver, lo voy a replantear, a ver, nada más para ponerlo, vamos a replantearlo bien. ¿En qué momento les cuesta más trabajo mover algo? ¿Cuando está quieto y lo van a comenzar a mover? ¿O cuando ya se está moviendo y ustedes lo siguen moviendo? ¿En qué instante? Cuando está quieto. Cuando está Es quieto. más difícil cuando está quieto. Cuando está quieto cuesta más trabajo, ¿no? Porque hay que romper esa zona de equilibrio estático. Entonces, cuando un objeto se empieza a mover,
ya lleva algo llamado inercia, ¿no? Tantita, pero ya lleva inercia. Entonces, cuando algo ya lleva cierta inercia para moverse, significa que se requiere de menos cantidad de energía adicional para que el cuerpo se siga moviendo. Pero si algo está totalmente quieto, cuesta más trabajo comenzar a moverlo, ¿no? Y esto que les voy a decir es algo que probablemente ustedes ya sepan, pero pues, por ejemplo, el instante o el momento cuando se consume más gasolina en un automóvil es cuando se enciende. Tal vez si lo sabían. Pero si no lo sabían, pues cuando se enciende el motor de un automóvil es cuando más gasolina se gasta. ¿Por qué razón? Pues porque el motor no se estaba moviendo y se tuvo que comenzar a mover. Entonces es la razón del por qué se gasta más, ¿no? Entonces, pues una vez que ya está en movimiento, pues ya necesitas menos energía, por lo tanto menos gasolina, ¿no? Ya, cositas así. Entonces, por esa razón, regresando acá a nuestro gráfico, podemos ver que llega un punto en que la fuerza de fricción estática es mayor a la fuerza de fricción cinética. Pero por favor, no vayan a escribir en sus apuntes que digan, la fuerza de fricción estática siempre es mayor que la fuerza de fricción cinética. No es cierto, no es cierto. Solo la fuerza de fricción estática máxima sí es mayor a la fuerza de fricción cinética. Entonces, nada más para que sepan diferenciar, ¿no? Porque nada más de ver el gráfico, ustedes díganme, ¿qué valores podría tomar la fuerza de fricción estática? 1, 2, 3. No, ¿cómo que menor a 1? Bueno, no, la fuerza de fricción estática no. Es la constante. El coeficiente de fricción, o sea, hay que saber diferenciar. Miren, la fuerza de fricción estática puede tomar cualquier valor, cualquiera. O sea, dentro, bueno, depende del ejercicio, ¿no? Pero si tenemos un intervalo, por ejemplo, de 1 a 5, el valor de la fuerza de fricción estática puede ser 1, 2, 3, 4, puede ser 1.1, 1.3, 1.7, 2.3. Entonces hay una infinidad de valores que se pueden tener para la fuerza de fricción estática. Esta es la zona estática. ¿Qué valores? ¿Cuántos valores podríamos tener de fuerza de fricción cinética? Bueno, prácticamente, si no saben la respuesta, prácticamente sería un valor constante. Entonces, la fuerza de fricción estática puede tomar múltiples valores, siempre y cuando el objeto no se mueva. La fuerza de fricción cinética ya tiene como que un valor establecido dentro de un límite de movimiento, ¿no? Un límite de velocidad, por así decirlo. Entonces, bueno, esta es la pequeña introducción a la estática que quería compartirles, ¿no? Pero pues para que vean que también esto se aplica, como les digo, el ejemplo del motor o pues, como cuando mueven algo, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, pues la gente que hace ejercicio, gente que va al gimnasio, pues la gente que hace los ejercicios rápido, en realidad no está cargando mucho peso. ¿Por qué? Porque lo hace rápido y ya se tiene la inercia del mismo movimiento, ¿no? Pero al hacerlo despacito, aguas, porque cuesta más trabajo, ¿no? Y la razón es esa, porque cuesta más trabajo mover algo que tiene poca inercia a mover algo que pues ya trae impulso de por medio, ¿no? Pues, ¿alguna duda, comentario que quisieran hacer hasta este momento? No, chavo. No. Bueno, a ver, acá esto sería como que la parte, ya, prácticamente esto sería lo que les compartiría a ustedes con respecto al tema de fricción para una primera introducción. Y la próxima clase comenzaríamos con algunos ejemplos. Pues ya la otra clase sería el martes, hasta el martes. Y pues bueno, ahora sí les digo, ¿no? El martes, que es el día que entregan su serie, ese mismo día pues ya va a estar disponible para ustedes la siguiente serie. Ya la siguiente serie ya va a estar para que la hagan. Entonces, pues cualquier duda que tengan ya me pueden ir comentando, ¿no? De cualquier forma, pues seguiremos trabajando con fricción y vamos a acabar bien. Afortunadamente vamos a acabar bien. Tal vez en los primeros temas nos extendimos un poco, pero valió la pena porque ahorita
pues ya le agarran la onda más rápido, ¿no? Pues ya, ahí vamos. ¿Qué más? Pues bueno, no sé si quisieran comentar algo al respecto. ¿No? ¿Dudas que tengan de la introducción o de equilibrio de cuerpos rígidos? Creo que no. Mucho. ¿No? ¿Vamos bien de momento, entonces? Sí. Pues sí. Está bien, entonces, pues les comparto los apuntes ahorita, ahorita de volada, antes de que se me olvide y de que se vaya el internet y cosas feas. Entonces, pues, nos vemos el próximo martes, buen fin de semana, estudien y pues seguimos en contacto, ¿va? Muchas gracias, Chava. Gracias, Chava. Gracias, Chava. Hasta luego. Nos vemos. Chava, hasta luego. Vale, nos vemos. Bye.